En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, infunde tu amor en nuestros corazones. Ayúdanos a alcanzar la plenitud del reino de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes. Primero, pediros disculpas por el cambio de golpe. Estábamos entre celebrarlo aquí o en el lago de los cisnes que teníamos ahí al lado, pero sin cisne. Y en segundo lugar, pues disculpar al compañero a Alejandro Gordon, al arcipreste, que es el que iba a venir a dar la charla, pero me llamó el lunes que estaba con gripe. Así que el pobre ya no tiene fiebre, pero el cuerpo, ustedes ya sabéis cómo deja la gripe. Y se lo he dicho, digo, mira, descansa y ya improvisamos algo, lo que podamos. Hemos titulado la charla de hoy como Sáname, Señor. Sáname, Señor. Si estáis acostumbrados, y yo creo que sí, a leer la palabra de Dios, a leer las Escrituras, sabéis que es un versículo que os resonará seguramente. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. No sé si os sonará. Un versículo muy habitual. Es del Salmo 40. Es un salmo de petición ante Dios, pues por la desgracia, ¿no?, de encontrarse apartado uno de Dios y descubrir que eso le afecta en su día a día, pues de una manera global. Vamos a adentrarnos un poco en el tema de lo que es la enfermedad espiritual y de lo que es, pues, el mundo del pecado, ¿no?, que solemos nosotros hablar. Estamos a final de Cuaresma y yo creo que es un tema que nos puede interesar para terminar de dar este último sprint final de cara a la Pascua. Yo voy a partir de unos presupuestos, ¿vale?, para que entendamos bien el tema. El primer presupuesto, o los primeros presupuestos, son a nivel antropológico, a nivel de cómo somos las personas, a nivel humano. Y me interesa que esto lo entendamos bien porque en nuestra cultura existen muchas concepciones de lo que es la persona. Y dependiendo de la concepción que tengamos de la persona, si corresponde con lo que dice el cristianismo o no, pues hay cosas, hay facetas de nuestra fe que se entienden o no se entienden directamente, ¿no? Supongo que ustedes tendrán en mente pues que somos alma y cuerpo. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, eso no es cristiano, eso es griego. O sea, la mentalidad, la filosofía griega, desde Platón, pues decía que la persona, el ser humano, era un compuesto de alma y cuerpo, como dos partes, donde el cuerpo era una cárcel, es una cárcel, y el alma es lo que tiene, digamos, esa aspiración divina, o esa aspiración de sobrenatural. Este tránsito en este mundo, para esa mentalidad, es liberarse poco a poco de ese cuerpo, que es como un lastre que tenemos, y liberar el alma, que es lo que somos realmente. Fijaros que partiendo de esta concepción, nosotros hablamos precisamente de que el cuerpo no es nada y de que lo que importa para Dios es el alma. Si eso lo llevamos a un nivel extremo, pues aparecen ya las primeras herejías que consideraban que lo único que era capaz de pecar era el cuerpo, no el alma, y por lo tanto, como el cuerpo se quedaba en este mundo, pues realmente no existía el pecado. Uno podía hacer con su vida lo que quisiera, que eso no influía en su alma, ¿no? Eso no es cristiano. Para nosotros somos alma y cuerpo. A mí me gusta más la tradición oriental, que hace una pequeña división en ese alma y nos habla de cuerpo, mente y espíritu. 3 parcelas que no son independientes, sino que están íntimamente interrelacionadas y que una depende de otra.
De manera que la más elevada para nosotros sería el espíritu y la más baja, por decirlo de alguna manera, sería el cuerpo. Y la mente pues estaría interrelacionando las dos partes, el espíritu y el cuerpo. Juan Pablo II nos decía y remarcaba que somos un alma encarnada o un cuerpo espiritualizado. ¿Por qué? Porque quería remarcar que no podemos separar. Nosotros no podemos decir que este cuerpo no tiene nada que ver conmigo, no puedo decir que mi pensamiento no tiene nada que ver conmigo, para quedarme solo con la parte espiritual, la parte que le pertenecería a Dios. No. Si algo aprendemos de la encarnación es precisamente que Dios, que es solo espíritu y con mayúsculas, adopta la naturaleza humana y al adoptarla pues toma su mente y toma también su cuerpo y lo divinifica, lo dignifica, lo eleva a la categoría divina. Por eso en la resurrección Jesús resucitará con cuerpo. No se quedará en un espíritu, no es un fantasma que ande por ahí, es un cuerpo también, ¿vale? Nuestro cuerpo glorioso, pero eso ya es otro tema. Están interrelacionadas, de manera que si sufre el cuerpo, sufre la mente. Eso hoy en día le llaman las enfermedades psicosomáticas. Nuestro estado mental afecta a nuestra biología, pero también afecta al espíritu. Os pongo un ejemplo. Si yo me levanto a medianoche porque tengo que ir al baño, bueno, ahora que estamos con los cuarteles, ¿no? Pues me he tomado más de una cerveza y la vejiga dice hasta aquí está el límite, ¿no? Y tengo que levantarme y ir al baño. Si yo voy al baño y en esto de que estoy medio en vigilia, medio en sueño, le pego una patada a la mesita de noche con el dedo chico del pie, ahí nos duele el cuerpo, ¿verdad? Pero ahí toda nuestra capacidad de comprensión, nuestra mente desaparece. Y me acuerdo de mi mujer o de mi marido que se le ocurrió aquella noche mover la mesita de noche y ponerla en otro lado, ¿vale? Total, que nuestro espíritu, nuestros valores humanos también desaparecen. Sufrimos a nivel global. Cuando una persona enferma, una enfermedad grave, por ejemplo, sufre mentalmente. Gracias a Dios la medicina de hoy se ha enterado ya por fin de esto y normalmente tenemos apoyo psicológico para las enfermedades graves. Pero es que también tenemos capellanes hospitalarios, porque el espíritu sufre también. Hay que atender a la persona globalmente. Globalmente somos cuerpo, mente y espíritu. Eso como concepción de la persona, los presupuestos antropológicos, pero también los presupuestos teológicos. ¿Y aquí dónde nos vamos a meter? Pues mirad, Dios nos ha creado. Y como Dios nos ha creado, según el Génesis nos dice, a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza, con el pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, pues se pervierte. La imagen de Dios permanece, es inalterada, pero la semejanza de Dios se pervierte. Nuestra capacidad de crear, al igual que Dios, nuestra capacidad de amar, al igual que Dios, nuestra capacidad de ser misericordiosos, al igual que Dios, se pervierte. Y esa semejanza tenemos que ir recuperándola poco a poco. Eso es lo que los cristianos llamamos la perfección cristiana, o lo que llamamos el crecimiento espiritual, como ustedes lo quieran nombrar. Pero es un proceso que es toda la vida, toda la vida. Decía Basilio de Cesarea que Dios ha permitido que nosotros seamos los artistas de la semejanza de Él.
Dios ha querido dejar ese papel para nosotros. Y nosotros en agradecimiento, pues con toda nuestra creatividad y con nuestra sabiduría, pues nos ponemos en camino. Porque no podemos olvidar que Dios nos ha creado libres. No nos puede obligar. No quiere obligar. Y al crearnos libres, pues nos deja, pues también si queremos decidir, pues acercarnos a Él o no, ser semejantes a Él o no. Y ahí podemos entrar en el camino del bien o en el camino del mal, como ustedes pues quieran decir. Bueno, cuando uno enferma, va al médico. Cuando uno enferma mentalmente, va al psicólogo o al psiquiatra, dependiendo también si está afectando a su cuerpo. Pero ¿y cuando enferma uno espiritualmente? ¿Qué hace? ¿Existen esas enfermedades espirituales? ¿No existen? ¿Son cosas psicológicas o físicas que nosotros queremos darle un sentido espiritual, pero que realmente no es espiritual? Pues lo que nos dice la tradición bíblica y lo que nos dicen los santos padres y lo que nos recuerda la Iglesia a lo largo de toda su historia es que existen enfermedades espirituales. Existen enfermedades espirituales. Y al igual que una enfermedad biológica afecta a la mente y afecta al espíritu, una enfermedad espiritual afecta a nuestra mente y afecta a nuestro cuerpo. Por eso, en los evangelios, Jesús sana. Sana no como médico, sana el espíritu. Y al sanar el espíritu, a veces tiene una consecuencia en el cuerpo de aquella persona. ¿Cuáles son esas enfermedades? Pues mira, a lo largo de la historia se le han puesto muchísimos nombres, pero básicamente las listas pues coinciden, ¿no? La gula, la lujuria, el amor al dinero, la tibieza, la pereza, la acedía, la cólera, el temor, la vanagloria, el orgullo, la vanidad. Todas esas cosas son enfermedades espirituales. ¿Y tiene consecuencias físicas? Claro que las tiene. Vamos a poner una de ejemplo. La gula. Una persona que come por el hecho de comer, no porque su cuerpo necesita sostenerse, sino que ya empezamos a exceder esa necesidad y come por comer. Y no puede parar hasta que no se siente saciado. Y muchas veces ya no hasta que no se siente saciado, sino que supera esa saciedad y sigue porque es el placer de comer. El placer de comer, sin medida, hasta el punto que le empieza a hacer daño en su cuerpo. Pero no puede evitarlo. Eso es una enfermedad espiritual. Tiene una consecuencia mental, la obsesión por la comida, la bulimia, la anorexia. Tiene una consecuencia física, pues supongo que los niveles del colesterol, que la circulación, que la tensión y todas estas cosas estarán disparadas, no estarán controladas. Si nosotros conseguimos sanar esa gula, evidentemente ese cuerpo y esa mente irá recobrando poco a poco la salud. Jesús lo hizo, y lo hizo en más de una ocasión. Y no solo lo hizo Él, sino que además dio el poder a su Iglesia, a aquellos 12 discípulos, para hacerlo. Le dio poder, dice el Evangelio, para expulsar demonios y sanar a los enfermos. Y desde entonces la Iglesia viene expulsando demonios y sanando enfermos, sin parar. Hay muchas formas de hacerlo y hay muchas interpretaciones de todo esto, pero al final todo acaba
reduciéndose a lo mismo. Dios interviene en su criatura, no de forma extraordinaria, sino de forma ordinaria, la sanación, liberando la capacidad que tiene la persona, de por sí su espíritu, para sanarle, sobre todo para que se salve. Hay una finalidad, que Dios lo salve. ¿De acuerdo? Dice Juan Casiano, que es un santo varón, un padre de la Iglesia. Yo le tengo mucho cariño a Juan Casiano porque es casi uno de los padres del monacato, de lo que nosotros entendemos hoy por un monje y una monja, ¿vale? Él en su fundación, en su monasterio, él fundó dos monasterios, uno masculino y otro femenino, ¿no? Tenía una abadía y los escritos que tenemos de él son, pues, las reglas, o sea, las normas que tenían que cumplir sus monjes y sus monjas y unas colaciones, unas conferencias que él daba sobre temas concretos, ¿no? A modo de diálogo con otro monje y le va explicando algunos temas importantes. Él era un asceta. ¿Qué es la ascesis? La ascesis no es un masoquismo, como se ha entendido muchas veces y como por desgracia muchas veces nos la aplicamos. A ver, ¿un deportista puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo? No. Si va a competir, un deportista lo primero que llevará es un régimen de comida, un régimen de vida, de descanso y de trabajo, tendrá una serie de entrenamientos, tendrá un esfuerzo físico y muchas veces llevándolo al límite. Cuando nosotros queremos fortalecer nuestro espíritu para que no enferme, tenemos que hacer lo mismo. Eso es lo que se conoce como ascesis. No son castigos, no son penitencias, no son ponerte un cilicio y clavártelo para recordarte el sufrimiento de Jesús. No, eso no es ascesis, eso es masoquismo, ¿vale? Lo que es ascesis es decir, oye, yo para corregir la gula pues tengo que comer poco. No comas, relájate, me entreno, ¿vale? Me entreno para que no llegue la enfermedad espiritual. Pues Juan Casiano decía, si la parte viciosa infecta la parte razonable, nuestra razón, entonces se engendra la vanagloria, el orgullo, la presunción y la herejía. Si hiere a la parte irascible, nuestra voluntad, da lugar al furor, la impaciencia, la tristeza, la cedía, la pusilanimidad y la crueldad. Y si corre en lo relativo al deseo, a lo corpóreo, pues da como resultado la gula, la impureza, el amor al dinero y los perversos y terrenos deseos. Este hombre en el siglo IV ya tenía claro que había tres partes y que dependiendo de nuestra enfermedad espiritual, esas tres partes pues se situaban más pegadas al cuerpo, se asemejaban más a la parte de la mente o más a la parte espiritual. Bueno, si uno enferma en el espíritu, ¿a quién acudimos? A Cristo. Siempre a Cristo. ¿Que tiene sus mediaciones? Sí. Los sacerdotes, los sacramentos, la oración de sanación, por ejemplo, en la Iglesia. O la reconciliación, la confesión. Pero tenemos que acudir al médico. La primera tentación que tenemos en una enfermedad espiritual es creer que yo esto lo voy a superar. No. Es como si un enfermo de cáncer pensara que él, por sí mismo, sin ir al médico, lo iba a superar. No. Tienes que ir al médico. ¿Y dónde está tu parte entonces? Tu parte está en obedecer las indicaciones del médico y facilitarle su trabajo. De la misma manera, ¿dónde está mi voluntad de superar una enfermedad espiritual? En obedecer a Cristo.
en echarle cuenta a Él, que será el que me guíe con su espíritu por dónde tengo que caminar para poco a poco ir eliminando esa enfermedad. Si no lo hacemos así, estamos perdidos. Mirad, vamos a leer un texto de Marcos que puede ejemplificar muy bien todo esto. Dice que Jesús, dejando el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, y atravesando la Decápolis, y le presentaron a un sordo que también era mudo, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él le mandó que no dijeran a nadie nada, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nunca mejor dicho, gloria a ti, Señor. Mira, cuando nosotros notamos que en nuestra vida algo no va bien, que como que le falta vida a la vida, le falta sentido, le falta gozo, le falta paz. Eso es señal, son síntomas de que hay una enfermedad espiritual por debajo. Y que tenemos en cierta manera que como este hombre, acudir a Cristo. Dice que este hombre era sordo y además no podía hablar. Hay muchos tipos de enfermedades. Hay una que es precisamente esta sordera a la palabra de Dios. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y le puede estar diciendo Dios cuál es el camino que él no quiere escuchar, no quiere escuchar. Por eso, en este Evangelio, son los demás los que presentan al sordo y mudo. No es él mismo el que se presenta, él está sordo a la palabra de Dios. Son los otros los que lo llevan a Cristo. Y Jesús hace algo que igual a nosotros culturalmente nos parece una barbaridad, ¿vale? Porque eso de tocar con saliva la lengua del otro es un poco como asqueroso, ¿verdad? Bueno, la saliva es curativa, esa es la mentalidad de la época. Bueno, y también un poco nuestra, porque ¿qué madre no le ha chupado la herida a su hijo cuando ha salido un poquito de... O nosotros mismos, cuando nos hacemos una herida, que es lo primero que hacemos, a la boca, ¿verdad? No porque uno sea un vampiro, sino porque esto corta la sangre, ¿no? Bueno, pues Jesús hace ese gesto, pero no por el hecho de que esté curando físicamente a este hombre. Le está curando su cerrazón, su orgullo, para no admitir a Dios en su vida. Y en el momento que libera esa atadura, que libera a su espíritu, su cuerpo se sana. Su cuerpo se sana. Jesús no es un taumaturgo, Jesús no es un curandero, Jesús no va por ahí sanando a la gente y ya está. Jesús va liberando el espíritu de la gente y eso provoca la sanación. Por eso no es un milagro. No es un milagro, es su espíritu que está atado y en el momento que lo desata recupera su bienestar. Milagro es cuando se contradicen las leyes naturales. Cuando se contradicen las leyes naturales. Aquí no se ha contradicho ninguna, porque su propio espíritu, una vez que se libera, nosotros, una vez que nuestro espíritu se libera,
sanamos. Ahora, ¿dónde están esas ataduras? ¿Dónde están nuestros problemas? Pues están en nuestras enfermedades, que puede ser la gula, que puede ser la lujuria, que puede ser el amor al dinero, que puede ser la vanagloria, que puede ser la que ustedes quieran. Pero todas empiezan igual. Una desviación de algo que Dios ha creado para nosotros. Nosotros estamos hechos, somos creados, decía San Ignacio, para alabar y servir a Dios. Alabar y servir a Dios. Y uno comerá en la medida que necesite fuerzas para seguir alabando y bendiciendo a Dios. Y uno tendrá relaciones con su mujer o con su marido en la medida que sea para darle gracias a Dios y servirlo construyendo una iglesia doméstica en un matrimonio. Y uno tendrá las cosas en la medida que necesite de ellas para poder mejor alabar y servir a Dios. Y así, cada una de las cosas que tenemos y nos rodean. En el momento en que yo desvirtúo las cosas, las personas o las funciones corporales, pues empezamos con la enfermedad espiritual. ¿Qué hacer entonces? Pues a mí solo se me ha ocurrido una cosa. Si decíamos que la medicina o el médico es acudir a Jesús, a Cristo médico, la medicina son las virtudes, la medicina son los sacramentos. Y mientras más peca uno, más necesita de Dios. Si nosotros vivimos los pecados, nuestras ataduras, como caídas, como fallos, como defectos, eso tiene un peligro muy grande y es alejarnos de Dios porque pensamos que como somos defectuosos, que como tropezamos, no merecemos acercarnos a Él. Es como cuando uno enferma y no va al médico porque, claro, ha enfermado porque ha descuidado su salud. Y como he sido fumador y he acabado con un cáncer de pulmón, no tengo derecho a ir a un oncólogo a curarme porque he sido yo el causante de mi enfermedad. ¿A que así no suena una barbaridad? Porque hacemos lo mismo con Dios. Si es cuando más necesitamos del médico. Jesús lo dice en el Evangelio. Quien tiene necesidad de médicos son los enfermos, no los sanos. Y para eso he venido yo, para el que está perdido. Sale de Tiro, pasa por Sidón y la Decápolis. Son las zonas de los pecadores, por donde un judío de bien no pasaba. ¿Por qué? Porque caía en impureza. Y Jesús atraviesa la zona, los pueblos de los pecadores, porque va buscando precisamente a aquellos que necesitan de Dios. ¿Que yo caigo en tentación? Claro. ¿Es que uno está libre de pecado? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie está libre de pecado. Entonces, ¿en qué se diferencia el cristiano de los demás? Pues que tiene su plena confianza en Dios. Que Él sabrá cómo lo hará. Yo confío plenamente en mi médico. Tengo esta debilidad, tengo este problema, tengo esta caída. No te preocupes. Tú confía en Dios. Nosotros podemos abrirle la puerta a la enfermedad. Claro que sí. Cuando vivimos en pecado, cuando consentimos el pecado, también la pueden abrir los demás. Cuando nos influencian negativamente, cuando el ambiente en el que hemos sido criados no era el adecuado, pero siempre existe la libertad. Siempre hay libertad.
Y en esa libertad es donde Dios nos va a preguntar si queremos continuar con Él o no, si queremos de Él o no. Y ahí, pues depende si lo acogemos o no lo acogemos, Él sanará. Él sanará. Ustedes ya conocéis a San Agustín, ¿verdad? San Agustín en sus confesiones llega a una conclusión preciosa que además se ha cantado en muchas canciones, se han compuesto muchas canciones con esa letra, se ha hablado mucho de esa oración, se han escrito libros y libros sobre ella, y empieza como: tarde te amé, tarde te amé. Os lo voy a leer para que descubráis ustedes la conciencia de un hombre que ahora hablaremos de eso. Dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste, me clamaste y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo continuamente la paz que procede de ti. San Agustín tocó todos los palos posibles. Yo creo que no hay pecado capital que no dejase el hombre atrás. Todo. Santa Mónica, yo creo que fue santa por martirio, porque esta mujer lloraba por la conversión de su hijo todos los días. Todos los días. Hasta que él encuentra realmente a Dios. Mira, nosotros vivimos por fuera. Voy a decir una cosa a ver si la entendemos. El que se droga está buscando a Dios. El que se emborracha está buscando a Dios. El que le es infiel a su pareja está buscando a Dios. Pero ha confundido a Dios. Lo está buscando por fuera. Y no se da cuenta, como San Agustín, que lo lleva dentro. La enfermedad espiritual nos lleva a buscar a Dios en todas las cosas. Y al final es un círculo vicioso. Estamos continuamente buscando por fuera todas las cosas, el placer, la paz, el bienestar, pero van dentro de nosotros. Tenemos que hacer terapia. Y la terapia para un cristiano es la oración. Si no paramos para estar con Dios, nos perdemos en la enfermedad. Si no paramos a diario para estar un ratito con Dios, nos perdemos en la enfermedad. La que ustedes quieran. Es que siempre caigo en lo mismo, claro, porque siempre serás el mismo y todos tenemos nuestros puntos débiles. Es que la tentación es que... Hoy he escuchado una frase que me ha encantado, me la he apuntado aquí porque yo creo que igual nos sirve. Uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí puede evitar que te hagan un nido en el moño. ¿No? Uno no puede evitar que haya tentaciones. Uno no puede evitar que su cuerpo sienta. Uno no puede evitar que tenga aspiraciones. Uno no puede evitar que su imaginación vuele. Pero sí puede evitar que todo eso nos lleve al pecado. No podemos luchar, y hoy mejor que nunca lo podemos decir en esta parroquia, no podemos luchar contra los palomos. Pero sí podemos evitar que la palomina nos ataque los desagües. Que tendremos que estar más pendientes, tendremos que limpiar más día a día, tenemos que, claro, pero si nos olvidamos,
Si actuamos como si los palomos no estuviesen, pues al final llueve, se nos atasca y tenemos que dar la charla cuaresmal en la parroquia porque tenemos salón inundado. La tentación va a estar siempre. Si nosotros nos hacemos los fuertes, como si la tentación no estuviese, como si eso a mí no me va a afectar, no te la estás tomando en serio. Estate pendiente. Y estando pendiente, pues evitarás el pecado. ¿Por qué el diablo actúa de esa manera? Pues muy sencillo, porque nos conoce y es muy sabio, es un ángel. La sabiduría es superior a la nuestra. Pero lo primero que nos hace pensar es que nosotros sabemos más que él y no sabemos más que él. Hay que ir en busca de Cristo médico siempre. Hay que confiar en su espíritu y sobre todo hay que poner ese tratamiento a diario, todos los días, un ratito, por la mañana, por la noche, para encontrarnos con el médico y que nos diga cómo van las cosas. Pues si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, pues como nos quedan 5 minutitos, aprovecho para decir algo. Ese es el sentido de los ascetas y el sentido de los monasterios. Son los hospitales de las almas. Son los cirujanos de los espíritus. Son los especialistas que, como ellos van probando año tras año, día tras día, van luchando contra estas enfermedades, saben perfectamente por dónde hay que tirar. Cuando se habla de que la vida contemplativa no tiene sentido, como si nosotros fuésemos budistas, ¿verdad? Nos sentamos en posición zen, empiezo a repetir el mantra y aquí yo me lo guiso, yo me lo como como Juan Palomo. No. El monje es el que se sienta, se encuentra con Dios en sí mismo y va poco a poco reconstruyendo su espíritu para poder ayudar a otros a reconstruir su espíritu. Y esa oración, como estos que van en busca de Jesús para llevarle al sordo y al mudo, es la oración del monje, aquel que presenta a Dios estas enfermedades de otros para que sanen, Ya he hecho mi campaña vocacional. Si alguien quiere meterse a monje o monja, no. Pero pues entonces esa sanación es para el monje, ¿cómo lo aplica el mundo? ¿Cómo? A ver, que ese rezar y esa meditación y todo lo que hacen los monjes es para sí, ¿no? Para todos. Para todos. A ver, si te he entendido bien. Nosotros en nuestro día a día debemos rezar como el monje. Es verdad que el monje es todo el día, ¿vale? Es decir, terapia intensiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está en la UCI, ¿no? Pero en nuestro día a día nosotros tenemos que aprender lo que aprendieron los monjes desde el principio, ¿no? A vivir y unir trabajo y oración. O sea, mi sostenimiento junto a Dios. Porque si yo no me sostengo físicamente, si yo no cultivo la tierra, si yo no cojo los huevos de la gallina, si yo no mato el corderillo, ¿de qué voy a vivir? ¿No? Los monjes son autónomos en ese sentido y al mismo tiempo tienen sus 6, 7, 8 horas de oración diaria, litúrgica, después sus 1 o 2 horas personal, ¿vale? Eso en el día a día nuestro es difícil llevar a cabo, es verdad. Pero
no vamos a decir 8, pero un par de horas al día, yo creo que se puede, ¿no? Conocéis a Pío de Pietrelcina, ¿no? El Padre Pío, santo canonizado hace relativamente poco. Y este hombre es franciscano conventual, entonces pues tiene sus horas de oración estipuladas. Tenía su hora. Cuando la Inquisición lo investiga, porque tenía los estigmas de Jesús, le salieron los estigmas de Jesús en las manos y tenía fama de un hombre de Dios, un hombre que facilitaba los milagros de Dios en la vida de mucha gente, pues le decía al cardenal, explicándole cómo era su día a día. Claro, él decía que después de todas esas horas, él hacía 2 horas más de oración personal. Y le decía al cardenal, dice, bueno, pero ¿y eso cómo lo haces? O sea, si en el día a día te llevas 8 horas rezando, ¿cómo le añades tú 2 horas más? Decía él, los frailes se levantan a las 5:15 de la mañana, yo me levanto a las 4. Los frailes se acuestan a las 12, yo me acuesto a las 1. Él metía esas horas. Evidentemente estamos hablando de una persona muy especial, ¿no? Pero, oye, yo creo que levantarnos un cuarto de hora antes y acostarnos un cuarto de hora después, todos lo podemos hacer. Y esa media hora del día de dedicársela a Jesús es la mejor sanación que tenemos, la mejor. O vamos a hacerlo al revés. Pararos a pensar cuántos minutos le dedicáis a mirar vídeos de YouTube sin sentido ninguno. Los que no veáis el YouTube, ¿cuántos de nosotros ponemos la televisión y vemos programas sin sentido ninguno? Por entretenimiento, pues entretenimiento, dedícaselo a Dios, que también es descansar. Pero al final el mundo, como el mundo es contrario a Dios, pues siempre nos va a ir vendiendo cosas que nos atraen, son tentaciones, y que poco a poco nos van desviando de ese camino, En realidad es simplemente estar alerta, entrar en nosotros para encontrarnos con Dios y desde ahí estar alerta a lo que ocurre. No sé si he respondido a tu pregunta, Manuel. Más o menos. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, pues yo lo que quiero que os quede claro es, ¿tentación vamos a tener siempre? Sí. ¿Siempre van a ser del mismo tipo? Sí. ¿Esto es culpa mía? No. La tentación no es culpa de nadie, solo los pájaros volando por encima de la cabeza. Llegar al pecado, sí ya hay parte de culpa, pero están las enfermedades espirituales que nos debilitan y no podemos hacer frente muchas veces a esas tentaciones porque estamos debilitados por la enfermedad. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, espero no haberos aburrido y en la próxima semana vendrá, si no enferma ni pasa nada, como hoy, Carlos Carrasco, es un sacerdote compañero están 2 hermanas en la parroquia de Nuestra Señora del Rocío, de 2 hermanas. Es escritor, también tiene varios libros escritos, es un tío que se mueve muchísimo, tiene muchos proyectos de acompañamiento, de formación y demás, muy apañado, y su especialidad, o está terminando su especialidad, su doctorado, es en doctrina social de la Iglesia, todo lo que es la atención o la correspondencia de la vida cristiana pública con nuestra fe, y va a venir a hablarnos sobre el título que me ha dado es Vivir con pasión,
Así que supongo que veremos un poco su raíz, porque por lo menos esa es la impresión que me va a dar a mí, que vamos a ver lo que es él, porque es una persona que ve con muchísima pasión, ¿vale? Pues nada, recogemos para preparar ya la Eucaristía. Muchísimas gracias. Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido.